Bienvenidos a Leyendas del Inframundo. Hoy les contaré algo muy especial, una historia real que viví mientras trabajaba como cuidador nocturno en un cementerio. Esta experiencia sobrenatural me marcó para siempre, y hasta el día de hoy no puedo olvidar lo que sucedió. Hace algunos años trabajaba en un cementerio que se encontraba en las afueras del pueblo. Era un lugar antiguo, rodeado por árboles altos y un muro de piedra que lo separaba del mundo exterior. Mi turno comenzaba todas las noches a las 10 y terminaba con el amanecer. No era un trabajo difícil, la mayoría de las noches transcurrían tranquilas. Caminaba por los senderos de piedra entre las lápidas, asegurándome de que todo estuviera en orden. Lo admito. El ambiente era lúgubre y el silencio del lugar podía ser inquietante, pero me había acostumbrado. No era una persona supersticiosa y nada raro me había sucedido, hasta esa noche. Era otoño. El viento soplaba fuerte y las hojas caían como si fueran fantasmas deslizándose por el suelo. A pesar del frío, todo estaba tranquilo. Empecé mi ronda habitual, recorriendo cada rincón del cementerio, alumbrado solo por la luz de mi linterna y el tenue resplandor de la luna. Recuerdo que el aire esa noche era más pesado de lo normal, como si algo invisible estuviera apretando el ambiente, haciéndolo más denso, pero no pensé mucho en ello. Cerca de la medianoche, decidí tomar un descanso y me senté en una de las bancas de piedra cerca de la entrada principal. Desde allí podía ver una sección antigua del cementerio, donde las lápidas eran más viejas y gastadas por el tiempo. Fue en ese momento cuando escuché algo que nunca había oído en todas mis noches de trabajo: un suave llanto. Primero pensé que era el viento jugando trucos en mi mente, pero pronto me di cuenta de que era demasiado claro, demasiado humano. El sonido venía desde las sombras, de algún lugar más allá de las tumbas. Me levanté. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero decidí seguir el sonido. A medida que me acercaba, el llanto se volvía más nítido y desgarrador, como si la persona estuviera llena de una profunda tristeza. Finalmente, vi la fuente del sonido. Una figura encorvada, una mujer vestida con ropa oscura y un pañuelo cubriéndole la cabeza, estaba sentada junto a una lápida. La escena era extraña. Nadie venía al cementerio a esa hora, y mucho menos a llorar en medio de la noche. Mi primera reacción fue pensar que era alguien que se había perdido o había llegado muy tarde para visitar a un ser querido. ¿Está usted bien?, pregunté mientras me acercaba con cautela. La mujer no respondió de inmediato. Su llanto cesó lentamente, como si estuviera decidiendo si debía o no prestarme atención. Finalmente, levantó la cabeza de forma muy lenta. Cuando pude ver su rostro, noté que era extraño. Estaba pálido, casi translúcido bajo la luz de la luna, como si no perteneciera completamente a este mundo. Sus ojos, hundidos y oscuros, me miraban con una tristeza profunda. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté mantener la calma. «Estoy perdida», murmuró con una voz apenas audible. «No encuentro el camino de regreso». A pesar de que mi instinto me gritaba que algo no estaba bien, decidí ayudarla. Pensé que tal vez era una mujer mayor que, en su dolor, había perdido la orientación y necesitaba que la guiara hacia la salida. Con voz tranquila le ofrecí: «Déjeme acompañarla hasta la puerta». Ella asintió ligeramente y se levantó con lentitud, como si sus huesos fueran frágiles y le costara moverse. Caminamos juntos por los estrechos senderos entre las lápidas. Al principio, todo parecía normal, aunque el frío se hacía más intenso a cada paso. Mi linterna parpadeaba de vez en cuando, lo cual ya era inquietante de por sí. Sin embargo, fue entonces cuando algo más extraño comenzó a suceder. El paisaje del cementerio parecía cambiar. Los caminos, que conocía de memoria, se transformaban ante mis ojos. Las lápidas, que estaban alineadas en filas ordenadas,
Ahora parecían moverse, descolocándose, como si estuviéramos en un laberinto. La anciana no decía una palabra, caminaba despacio, encorvada, mientras el ambiente se volvía cada vez más pesado. Empecé a sentirme desorientado, pero no quise alarmarla. Me repetía a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. «Creo que nos estamos desviando», dije finalmente, con un nudo en la garganta, mientras intentaba orientarme de nuevo. Fue entonces cuando sucedió algo que nunca olvidaré. La mujer, que hasta entonces había caminado en silencio a mi lado, se detuvo en seco. Me volví hacia ella para decirle que quizás deberíamos regresar por donde habíamos venido, pero en el instante en que nuestros ojos se cruzaron, mi corazón se detuvo. El rostro de la mujer ya no era el mismo. Lo que antes parecía una anciana frágil, ahora se había transformado en una figura grotesca. Su piel era gris, casi como cera derretida, y sus ojos, que antes habían sido oscuros pero humanos, ahora eran completamente negros, como dos abismos vacíos. Su boca se torció en una sonrisa macabra, mostrando dientes afilados que no parecían pertenecer a una persona viva. «Gracias por acompañarme», dijo, pero su voz ya no era la misma. Sonaba más profunda, más gutural, casi inhumana. «Pero ahora tú también te quedarás aquí». Un terror indescriptible me invadió. Intenté moverme, correr, pero era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. El aire se había vuelto helado y cada respiración me quemaba el pecho. El cementerio entero parecía cobrar vida, como si algo mucho más grande y antiguo estuviera despertando bajo la tierra. La figura comenzó a avanzar hacia mí, flotando más que caminando. Cada paso que daba, el suelo bajo mis pies temblaba. Sentía que algo estaba tirando de mí hacia abajo, como si el suelo mismo quisiera arrastrarme a lo profundo del cementerio, a un lugar del que nunca podría regresar. El miedo me paralizó por completo. Finalmente, reuní toda la fuerza que me quedaba y, de alguna manera, conseguí moverme. Corrí sin mirar atrás, tropezando con las lápidas. Mi linterna cayó al suelo, pero no me detuve. Sentía que esa cosa me seguía, que su risa, esa risa fría y escalofriante, resonaba en mis oídos. No sé cómo lo hice, pero llegué a la entrada del cementerio y la crucé como si mi vida dependiera de ello, porque en ese momento sentía que sí lo hacía. Cuando por fin llegué a casa esa noche, no pude dormir. Aún sentía esa presencia detrás de mí, observándome desde la distancia. Pasaron semanas antes de que pudiera volver al cementerio para trabajar, y cuando lo hice, nunca volví a caminar solo por la noche. Y esa, amigos, es la historia real de la noche en que descubrí que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, no he vuelto a ayudar a nadie en un cementerio, y les aconsejo que, si alguna vez se encuentran en una situación similar, recuerden lo que les he contado. Nunca ayuden a alguien en un cementerio, porque puede que no sea humano.